Bueno, no, esto lo voy a pasar, es una discusión, ¿eh? Si son datos o registros. Podría recolectar datos a partir de hacer observaciones, podría hacer encuestas, podría hacer grupos focales, podría hacer entrevistas, podría generar alguna actividad, dársela, que la resuelvan y analizar eso que resolvieron. Podría analizar filmaciones, por ejemplo, de clases virtuales, se me ocurre acá. Importante, no esperamos medir una variable en particular, sino que lo que esperamos hacer es analizar y comprender aquello sobre lo cual estamos indagando. Acá tienen, bueno, como algunas diferencias en general de lo que implica la observación, la entrevista y la encuesta, que en general son las cosas que más suelen utilizar cuando hacen este tipo de trabajos. Observaciones podría ser una observación participante en el sentido de que estoy ahí en el aula o con la persona en donde sea que lo que esté haciendo, y estoy discutiendo, no estoy alejado, que sería una observación no participante, esa observación donde me pongo en un costado y trato de no interferir. Ahí va a haber algo del entrenamiento del ojo que es importante, que tiene que ver con también esto que decía Andrea, ¿no? Yo voy a ir a observar algo en función de ciertas preguntas de investigación, de cierto marco teórico, no voy a ir a observar cualquier cosa. La entrevista va desde lo más estructurado hasta lo más abierto. En general lo que se suelen hacer en didáctica son entrevistas semiestructuradas, donde yo tengo la posibilidad de repreguntarle a la otra persona. Y las encuestas son más estructuradas, me va a permitir un mayor número de muestras, si es lo que quiero. Y la limitación que tiene la encuesta es que no tengo la particularidad de repreguntar, ¿no? Acá hay algunas ventajas y limitaciones de cada uno de los instrumentos. Aparece también documentos abajo, como por ejemplo si quisiera analizar planificaciones, programas, etc. Después esto lo lee cada uno. Para mi ejemplo de las concepciones de los docentes, podría utilizar una encuesta, podría darles una actividad y que ellos tuvieran que discutir algo y en función de eso recolectar los datos, o podría ser una entrevista. La pregunta es que se vayan imaginando ya qué instrumento ustedes utilizarían para recolectar los datos. Esto lo voy a pasar muy rápidamente, sobre todo por esto que estaban diciendo recién, de que les veo las caras de horror, todo esto no lo vamos a lograr en 4 semanas. Pero planteo muy rápidamente la idea de cómo se analizan los datos. En general, lo que buscamos desde la investigación educativa y en particular desde la cualitativa es construir ciertas ideas conceptuales que den cuenta del fenómeno que vamos a analizar, ¿sí? Ciertas categorías, cierta idea que me permita después pensar en algún otro fenómeno similar. ¿Qué va a implicar el análisis en general? Estructurar los datos, revisar esos datos, identificar ciertos patrones y poder categorizarlos. Poder decir, bueno, acá aparece en la entrevista esto que también tiene que ver con esto y con esto otro. Y esto vuelve a aparecer, y esto aparece acá también. Bueno, lo que aparece varias veces tiene algún sentido importante en función de la pregunta de investigación. Y hay uno de los autores, creo que Flick, que lo que dice es que el análisis no es lineal, sino que termina siendo como un rompecabezas, donde uno lo que intenta hacer es ir acomodando los datos y las categorías para contarle algo al lector. Y acá, obviamente, como decía Andrea también, no solo en la observación va a estar el marco teórico y las preguntas de investigación a ir dándome vueltas en la cabeza, sino también cuando estoy construyendo mi análisis. Hay diferentes tipos de análisis. De vuelta, no voy a contar todos, hay diferentes tipos. Solo voy a pasar muy rápido 2 tipos de análisis generales. Insisto, es una caricaturización de los modos de analizar. Hay un continuo de formas de analizar. Una caricaturización de esto podría ser
que vaya con categorías a priori a analizar los datos. Por ejemplo, podría tener mi categoría de resolución de problemas y lo que quiero hacer es indagar cómo aparece la resolución de problemas en libros de texto. Entonces voy con esas categorías y voy a indagar los libros de texto. Entonces identifico, bueno, acá hay una resolución de problemas, acá hay una resolución de problemas, acá hay una resolución de problemas. El otro modo podría ser el inversa. Voy a indagar tipos de actividades en los libros de texto. Y en función de eso, construir categorías. No sé, actividades que les piden dibujar a los estudiantes. Actividades que les piden discutir con un compañero. Lo estoy haciendo como muy caricaturesco, ¿no? Es una porquería, eso no sirve para nada. Pero para que se entienda la idea de la diferencia entre una y otra. Hay algo que mencionan los autores que tiene que ver con la abstracción acá. Las categorías son abstractas, mientras que los datos son más concretos. Entonces, en función de cómo yo decida hacer mi análisis, voy a hacerlo desde lo más abstracto a lo más concreto o al revés. Cada uno de estos modos tienen sus ventajas y tienen sus limitaciones. Va a depender también del tiempo que tengan para poder resolverlo. Por ejemplo, cuando yo voy con categorías a priori, si yo voy con esos lentes teóricos de la resolución de problemas a mirar los libros, quizás hay algo interesante de las actividades que se me pierde. Se me pierde porque yo ya fui con esa idea teórica, ¿sí? Cuando voy, en cambio, a pensarlas a posteriori a esas categorías, a construirlas después de que fui a mirar, bueno, eso me puede permitir encontrar cosas que si yo hubiera ido con los lentes teóricos de resolución de problemas, no lo hubiera visto, ¿sí? ¿Cómo se categoriza? Agarro todo ese conjunto de datos, de actividades, por ejemplo, de los libros, y lo que hago es le voy poniendo como etiquetas. Esos códigos van a tener que ver, obviamente, con mis preguntas de investigación, y van a estar bien cercanos a los datos, ¿no? Acá yo les puse un ejemplo de explicaciones de estudiantes respecto de cómo evoluciona un grupo de logos a través del tiempo, y al lado unos códigos que inventé. Por ejemplo, Alejandro decía, los actuales lobos tienen pelaje blanco debido al lugar donde viven. Y el código que yo inventé fue: el ambiente cambia a los lobos. Fíjense que está pegado al dato, ¿no? No es algo tan alejado como lo que les voy a mostrar ahora después. En esta Cayetano dijo, porque al ir conociendo el paisaje se fueron acostumbrando y cambiaron el color para poder camuflarse. Yo creo que cuando eran negros tenían menos pelo y al acostumbrarse también se les fue cambiando el pelo. Entonces yo ahí puse como etiquetas, como códigos: cambio por acostumbramiento, cambio con el objetivo de camuflaje. Una vez que tengo esos códigos, lo que hago es tratar de agrupar esos códigos, a ver cuáles son similares entre sí. Y una vez que los agrupo, a esa agrupación le voy a poner un nombre, y esa va a ser mi categoría. Por ejemplo, finalismo. El finalismo es un modo de explicar en función de alguna finalidad, de algún objetivo, de algún propósito. Entonces fíjense que cuando los estudiantes hablan de cambio por acostumbramiento, o cambio o con el objetivo de camuflarse, o debido a la necesidad de resistir el frío, si yo me abstraigo un poco más, llego a la categoría de finalismo. ¿Se entiende eso más o menos? ¿Sí? Vi como un par de caras que sí, podrían decirme que sí. Es un gran paraguas no donde entra todo aquello que tiene un parecido de familias. Eso sería. Entonces eso le llamo categoría finalismo en este caso. Que podría ser otra, ¿no? Y esa categoría Claro. finalismo va a estar más cercana a la teoría que al dato. Como los estudiantes nunca voy a hablar con los... El estudiante nunca me va a decir, acá estoy siendo finalista, salvo que investigue cosas raras como las nuestras. Entonces el finalismo es el anteojo teórico que me permite darle ese nombre, y que con ese anteojo teórico yo identifico cada una de las cosas que dicen los pibes. Entonces fíjense que un poco es ir de la teoría al dato y del dato a la teoría. Por eso él hablaba de un proceso como recursivo. Muchas de nuestras tesis tienen ese formato, sobre todo aquellas en las que lo que hicimos fue una unidad didáctica, una secuencia didáctica con la que intervenimos
intervinimos con nuestros estudiantes. Entonces, bueno, un poco ese ir y venir del dato a la teoría es lo que caracteriza muchos de nuestros trabajos. Por lo general, acoto Sí. algo, Sí, claro. por lo general la persona o el sujeto que uno estudia no es consciente de estas categorías. Las categorías las pone el investigador, es el investigador quien la retula y dice, bueno, esto es tal cosa. Pero no sé si ellos van a llegar a hacer eso. Nada más, igual está muy interesante como para mostrar un poco también del laburo que hizo Gastón con su reciente tesis. Como en general, podría quedarme solamente en identificar códigos. De hecho, es algo mínimamente lo que suelen hacer en este tipo de trabajos, o ir directamente con una categoría a priori, ¿no? Podría haber ido con finalismo directamente. Voy con ese lente teórico a mirar las explicaciones de los estudiantes y ver cuáles eran finalistas. Alguien podría decir y estar pensando en este momento, eso es puro chamullo. ¿Por qué? Porque lo hizo el investigador, la investigadora, y le pintó ponerle finalismo a eso y está chamullando de lo lindo. Bueno, hay modos de que no pase eso, y tiene que ver con revisar y validar las categorías. Para hacer esta validación de las categorías, digo de las categorías, pero también podría ser de la descripción teórica que yo haga del fenómeno, ¿no? Hay algo que se llama triangulación. Hay diferentes tipos de triangulación. Solo me voy a detener en una, que es la que básicamente ustedes van a hacer en su trabajo de indagación. Y tiene que ver con la triangulación entre investigadores e investigadoras. Ustedes van a ser 4 en el grupo. Con lo cual, aquellas inferencias que haga alguien sobre el fenómeno que estén estudiando, van a tener a un compañero o compañera que les va a decir, para mí eso que vos dijiste, yo lo interpreto de otra manera. Entonces van a tener que llegar a un consenso para poder interpretar colectivamente eso que damos en llamar el fenómeno, la realidad, si se quiere. En términos más de la academia o científicos, eso pasa cuando uno manda, por ejemplo, un paper a alguna revista. La ven evaluadores que tienen algunas categorías en su cabeza y tratan de entender si efectivamente lo que vos inferiste de eso que investigaste puede ir por ahí. Bueno, esto nada, olvídense, no es pretensión generalizar, y esto solo para pensar que, a diferencia de lo que mirábamos o lo que entendemos por diseño de investigación y la investigación en general en las ciencias naturales y exactas, que suele ser lineal o al menos se cuenta como algo lineal, en este caso voy a ir yendo y volviendo todo el tiempo. Sobre el marco teórico, sobre las preguntas de investigación, voy y vuelvo. Bien, para finalizar, ¿cómo corrí? Les había planteado al principio por qué sería relevante hacer esto, no porque me lo dijo el docente, ¿no? Algunas posibles respuestas son: hacer este tipo de trabajo, más que el producto que ustedes terminen construyendo al final, lo que va a interesar es el proceso de construcción del trabajo. Y ese proceso en particular nos va a permitir reflexionar epistemológicamente sobre lo que es hacer investigación educativa. Va a permitir comprender mejor algunos constructos de la didáctica, porque si yo elijo, como decía Andrea, el contenido de evaluación, me voy a tener que poner a leer sobre evaluación y probablemente entienda mucho mejor ese contenido que un compañero que hizo otro tipo de indagación. Permite habilitar nuevos espacios para la formación profesional, sobre todo para entender que el título que a ustedes les da la universidad no solo sirve para ir a dar clases a algún lado, sino que podrían hacer investigación como básicamente todos los auxiliares que tienen acá, porque todos salimos de este profesorado. De alguna manera, el trabajo de investigación les va a ofrecer algunas herramientas para cuando ustedes miren la realidad en su aula. Y para mí eso es fundamental. Fundamental en el sentido de que
Hoy lo planteaban algunas compañeras, bueno, a mí me pasa que voy al aula y les planteo tal cosa a los estudiantes y no entienden nada. La fácil en el sentido de razonamiento, ¿no? La fácil es de caer en el sentido común y decir, bueno, son unos vagos los pibes, no entienden nada porque no quieren, no se ponen las pilas, falta culosilla y ese tipo de cosas que uno escucha en el aula, en la sala de profesores. Hacer un trabajo de investigación les va a permitir agarrar un montón de herramientas para decir, desnaturalicemos esto, profundicemos un poco más. ¿Por qué será que no entienden eso que les estoy enseñando? Por ejemplo, son unas cosas como muy, capaz que a alguien acá le pasa el trabajo de investigación así como por el costado, no le interesó nada y sigue, ¿no? Y algunos autores dicen que aquellos estudiantes que en su formación construyen un trabajo de investigación, después mejora su desempeño como docentes. Y si hacen algo en relación a algún contenido específico de la disciplina, como por ejemplo una compañera preguntaba hace un rato respecto de las imágenes de evolución, probablemente entiendan mucho mejor ese contenido que si no hubieran hecho el trabajo. Y ahora sí, ¿quién quiere el 1? Bueno, ¿quién quiere contar algo que pensó? Y tiene un 10.